Muy buenas tardes, respetados estudiantes. En este caso vamos a hablar, le habla el profesor Martín Saavedra de la asignatura Teoría del Currículo de la Maestría en Alta Gerencia. En este primer apartado vamos a ver los aportes de Hilda Taba y Rap Tyler. En este caso iniciaremos con Ray Tyler, quien en su obra Principios Básicos del Currículo en 1949 publica una propuesta, la primera propuesta curricular que hace referencia a la construcción clara y precisa que debe contemplar esa teoría curricular. Para Tyler es imprescindible que dentro de la magnitud del currículo, que es la que va a delimitar los avances y el desarrollo de toda sociedad, debe contemplarse las metas y objetivos educacionales, que son los que nos van a indicar cómo lo vamos a hacer, bajo qué proceso y hasta dónde vamos a llegar y qué es lo que se espera dentro de esas realidades. Cuando nosotros tenemos claramente establecidos las metas y objetivos educacionales, nosotros podemos hacer una selección clara de los materiales instruccionales que van a orientar, van a guiar y van a dar secuencia a todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego de estas consideraciones que Tyler hace a lo que son los sistemas de la educación, nos dice que por medio de esto nos va a ayudar a hacer un bosquejo claramente del contenido, los programas que se van a realizar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y posteriormente a eso, qué tipo de exámenes son los que debemos hacer para lograr identificar los aprendizajes que los estudiantes deben lograr. Aparte de estos aportes de Tyler, podemos señalar que él hace referencia sumamente importante en cuanto a que debemos considerar la filosofía de la educación. ¿Por qué? Porque es la que nos va a guiar, nos va a formular los juicios de valor derivados de los objetivos, que son los que van a guiar y orientar todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos otro elemento que considera también Tyler, como es los principales en donde se puede lograr y establecer claramente los objetivos de aprendizaje. ¿Quiénes son estos agentes? El alumno, la sociedad y los especialistas. ¿Quiénes son los alumnos? Es el insumo primordial de toda acción educativa. La sociedad es todo lo que nos rodea, ese convivir, esa acción, esa cultura. Y los especialistas, por supuesto, como nosotros, los docentes que vamos a ejercer en el campo de la educación y podemos dar grandes aportes con esos conocimientos científicos que nos ha llevado por medio de las investigaciones, por medio de los diversos estudios. También dice que para lograr y tener claro esos objetivos educacionales, nosotros debemos considerar y debemos retomar algunas fuentes de información que son sumamente valiosas. Ellos son, podemos mencionar, son 5 y dentro de ellos pues, vamos a señalarlo uno a uno. Es el estudio de los propios educandos, o sea, qué tipo de estudiantes, qué realidad, qué situación están presentando, como es la que vemos el día de hoy, aquellos estudiantes del millennial, que son tecnológicos, la información la manejan más clara y por ende entonces también tenemos que ubicarnos en ellos. El segundo elemento que señala dentro de las fuentes de la información que dice Tyler es el estudio de la vida contemporánea fuera de la escuela. O sea, estamos nuevamente haciendo referencia a la sociedad, a ese contexto de escuela, ambiente que hace referencia y tenemos que considerar cada uno de nosotros. El tercer elemento son las consideraciones filosóficas que se tenga, qué tipo de estudiante, qué saberes debe lograr el estudiante. La función de la psicología del aprendizaje es sumamente importante, es esa conducta, cómo aprende el estudiante, cómo va adquiriendo y cómo va manifestando esos aprendizajes mediante la conducta que ellos manifiesten. Y el quinto elemento son los especialistas de las distintas asignaturas que cada uno van a hacer esos aportes para hacer el agrupamiento necesario y poder hacer una contextualización que sea propia del tipo de estudiante y de la realidad que necesitamos dentro de esta realidad. Bueno, así como hay grandes aportes que hace Tyler a lo que son los sistemas educativos y el currículo, también hay algunas consideraciones. Tenemos Díaz Barriga, hace algunas críticas o algunas realidades en cuanto a la teoría o los aportes que hace Tyler, en cuanto ella dice que esta teoría de Tyler está fundada en la epistemología funcionalista dentro de una línea del pensamiento pragmático y utilitarista. ¿Esto qué quiere decir?
que recogen las ideas llamadas de ¿qué? De la escuela nueva, como hoy se está estableciendo, esa escuela nueva que haga la realidad, que se contextualice con el tipo de estudiantes, los tipos de necesidades y los tipos de recursos que vamos a utilizar que sean propios de ellos. La otra es con una perspectiva centrada en el alumno, o sea, ya no es como la mecanicista que era centrada en el docente, sino hoy en día en el alumno. Y aquella que retoma los aportes de la psicología evolutiva, cómo va cada estudiante, cada ser humano va evolucionando, y así también podemos señalar aquella teoría de Piaget, que por ende se hace la estructuración y la estructura en los niveles académicos que debe tomar cada uno de ellos. Con estas consideraciones, pues tenemos a Ralph Tyler, que hizo grandes aportes a lo que es la educación, y en cuanto al currículo, que es la acción que se quiere adoptar para el desarrollo de la sociedad. También tenemos a otra autora como es Hilda Taba, que ella constituye una continuación a aquellos aportes que hace Tyler, y ella hace referencia a otros elementos sumamente importantes dentro del currículo. Ella acentúa la necesidad de elaborar programas escolares con base a una teoría curricular, por supuesto que tenga objetivos, que esté bien estructurada, que esté bien encaminada, que vaya bien enfocada en cuanto a todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que debemos llevarlo a nuestro laboratorio, que es el aula de clase. El segundo elemento que dice que debe partir de demandas y de requisitos ¿de qué? De la cultura y de la sociedad. Esta propuesta la hace Hilda Taba y va agregando, va reforzando, va haciendo aporte a aquel inicio de estudio que hace Tyler y la propuesta que hace Tyler en cuanto al currículo. Recordemos que Tyler fue el primero en hacer escrito y preocuparse por aquellas situaciones de la educación, y por ende entonces él habla sobre el currículo. Taba también ella dice que, o hace referencia en sus estudios, que el currículo constituye una guía para determinar diferentes áreas, diferentes aspectos, como los que voy a señalar, que son tres. Los principales objetivos de la educación, o sea, cuál es el fin, cuáles son los objetivos de la educación, establece claramente hacia dónde queremos llegar y hacia dónde la sociedad quiere lograr. El segundo elemento, que cuando yo hago el diagnóstico como tal, que es el fundamental aporte que agrega Hilda Taba, que es el diagnóstico de necesidades. El diagnóstico de necesidades nos va a ayudar a seleccionar claramente y precisamente los contenidos que va a necesitar el ser humano para enfrentar esos desafíos del día de hoy. Y el tercer elemento que nos va a ayudar ese diagnóstico de necesidades a decidir qué tipo de actividades de aprendizaje deben considerarse. Cuando hablamos de Taba, hace referencia, y tenemos que estar claros, que cuando hablamos de tipo de actividades, todas las acciones que hacemos en un salón de clase, tanto para evidenciar qué logro hayan, qué aprendizaje, qué habilidades, qué destrezas tenga el estudiante, como también diagnosticar si se ha logrado o no el objetivo esperado. En este caso hablamos de las pruebas, que son en diversas formas que podemos hacerlo. Para finalizar, dentro de este contexto, tanto Hilda como Tyler, podemos señalar o sintetizar que ambos, el primero, Tyler, que hace referencia sobre aquellas necesidades que tenemos que tener claros los objetivos, Hilda Taba, que agrega lo que es el diagnóstico. Entonces le voy a pedir a todos ustedes que mediante diversas estrategias tecnológicas, como es lo que estamos nosotros buscando y llevar hacia la realidad, podamos hacer un estudio qué tipo de necesidad, qué tipo de estudiantes nosotros tenemos y qué tipo de actividades nosotros podemos promover dentro de ese enfoque, y lo podemos llevar a un área de la tecnología en donde podamos intercambiar diversas ideas y también hacer referencia sobre aquello que hoy en día se aboga dentro del currículo, que debemos incluir o debemos estar promoviendo, las aulas invertidas en salón de clase, en donde ya en este momento el papel del docente al estudiante cambia. Ambos son activos, son proactivos, y por ende entonces posteriormente a que ustedes hagan eso con los patrones que más adelante se le van a establecer, nos los envíen y los compartamos dentro de un video y podamos nosotros hacer
aportes hacia esa realidad del día de hoy. Muchas gracias, que el Señor los bendiga y